Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo esta linda ovejita de llavero o corderito, muy linda y bastante fácil de realizar. Lo más laborioso sería la parte de la lanita, pero igualmente está fácil de realizar. Espero que les guste. Está muy linda para hacer un regalito, para vender. No olviden dejarme un me gusta y un comentario si les gustó este lindo proyecto, y los que no están suscritos los invito a suscribirse a mi canal. Y recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, me encuentran como Pris Crochet, pueden etiquetarme en sus fotos y mandarme también por mensaje. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan realizar y los dejo con el tutorial paso a paso. Los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón en 3 colores, pero más que nada para la base vamos a usar estos 2 colores, ¿sí? Yo voy a estar usando un celeste bebé, sería así bien clarito, y un color beige para la parte de la piel, ¿sí? Pueden usar cualquier tono que tengan, yo tengo un poquito de este, esperemos que alcance. Y este hilo que yo uso tiene 2 milímetros de grosor aproximado. En la etiqueta dice 5/4, ¿sí? Y el otro color que les digo va a ser un poquito de hilo negro para el bordado, ¿sí? Vamos a estar usando también una aguja de crochet número 3, tijeras, marcador de puntos, aguja lanera, un llaverito. Este es opcional, si lo tienen lo ponen y si no lo dejan sin llaverito. Y unos ojitos de seguridad, estos son número 10, también pueden usar número 8. Y lo último que vamos a necesitar va a ser relleno, que yo uso vellón siliconado. Vamos a empezar por las patitas y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 8 puntos bajos, ¿sí? Esta cadenita de inicio no cuenta como punto. Entonces vamos a hacer 8 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, uy, se me enganchó, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo tirando de la hebra más corta. Bien, ahí está. Y vamos a hacer 2 vueltitas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad, que son 8 puntos. Ahí tengo el primer punto de la segunda vuelta y lo vamos a marcar ahí. Y voy a continuar haciendo un puntito en cada punto. Terminé la vuelta y vamos a repetir otra vueltita más de un punto en cada punto. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer puntito, lo voy a marcar para no perdernos. Ahí está. Hacemos el segundo, el tercero y en el que sigue un aumento. Ahí está, y lo repetimos una vez más. 1, 2, 3 y un aumento. Y en esta vueltita vamos a terminar con un total de 10 puntos, ¿sí? Algo así nos va a quedar la primer patita. Ahora voy a hacer un punto deslizado o un punto raso, como lo llamen. Donde estaba el marcador, hacemos el punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar el hilo. Pasamos y ajustamos bien. Ahí está. Ahora vamos a repetir otra pieza igual. Ya terminé de hacer la segunda patita y también corté el hilo y hice el remate, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar con el segundo color. Yo estoy usando celeste, pero pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Lo pueden hacer con blanco, que es el básico, con negro, rosa, con el que prefieran. Ahora vamos a tomar un puntito de una de las patitas, ¿sí? Voy a tomar el de al lado de donde está el punto deslizado y vamos a trabajar con el nuevo color.
Entonces voy a pasar el nuevo hilo, ahí está, y vamos a hacer cadenitas, ¿sí? Voy a hacer cadenitas al aire para unir las dos patitas. Entonces vamos a hacer, y en total voy a hacer 6 cadenitas. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? No las ajusten mucho porque después tenemos que trabajar sobre las cadenas. Ahora vamos a tomar la otra patita y voy a entrar justo ahí donde está el punto deslizado, o un puntito antes, mejor un puntito antes, ahí está. Y vamos a hacer punto bajo, ¿sí? Voy a tomar acá y voy a hacer mi primer punto bajo. Ahí está. Lo voy a marcar porque ese es el primer puntito que hicimos. Ahí. Y vamos a ir haciendo en esta parte un punto en cada punto de la pierna, que son 10 en total, ¿sí? Vamos a continuar hasta tener los 10 puntitos. Ya tengo los 10 puntitos sobre la pata, ahí como pueden ver. Y ahora vamos a trabajar sobre las cadenitas, ¿sí? Yo lo miro así desde abajo, que sería la parte del derecho. Y acá está el primer punto y al lado del primer punto tenemos la primer cadenita. Recuerden que son 6. Y voy a tomar una de las hebritas de la cadena y voy a hacer un punto bajo. Vamos a la siguiente hebrita, ahí como pueden ver, y hacemos el segundo punto bajo. En la que sigue hacemos el tercero, en la que sigue el cuarto, en la que sigue el quinto y en la última, que sería la 6, hacemos el sexto. Esta cuesta un poquito porque acá se me estiró el hilo, ahí es donde habíamos enganchado, entonces ahora lo ajusto y cuando empiezo a trabajar acá en esta patita lo voy a llevar a este hilo por adentro del tejido, ¿sí? Bueno, ahí vamos a enganchar y voy a hacer lo mismo en esta patita. Un punto en cada punto, que son 10. Y vamos escondiendo ese hilito para que quede asegurado. ¿Sí? ¿Ven? Ahí lo voy llevando adentro del tejido. Ahora tiramos un poquito y ya queda ese hilo bien seguro, ¿sí? Vamos a continuar hasta tener los 10 puntitos de este lado. Terminé de hacer los 10 puntos sobre la patita. Y ahora vamos a trabajar sobre las cadenas, pero por la parte de adelante, ¿sí? Entonces vamos a buscar la primera hebrita, ahí esa que se ve en el borde, y vamos a hacer el primer punto. Recuerden que son 6 en total. Vamos a la que sigue y hacemos el segundo, en la que sigue el tercero, en la que sigue el cuarto, el quinto, y en la última hacemos el último puntito. Voy a enganchar bien, ahí está. Y algo así nos va a quedar la primera vueltita. Y en esta primera vuelta vamos a tener un total de 32 puntos, ¿sí? Tenemos 10 puntos de cada patita y 6 puntos por las hebritas de atrás y 6 puntos por la parte de adelante, son 12 más 20 con las dos patitas, 32. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, pero las vamos a tejer a cada una de estas vueltas por la hebra de atrás, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, el punto lo tomamos así siempre y tiene dos hebritas, la delantera y la trasera. Vamos a entrar por el medio del punto y vamos a tomar solamente la hebra de atrás, ¿sí? Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Mantenemos la misma cantidad por 5 vueltas. No vamos a aumentar nada ni disminuir nada. Solamente que lo tenemos que hacer por la hebra de atrás, ¿sí? Entramos por el medio del punto y lo hacemos por la hebra de atrás. Y nos van a ir quedando estas hebritas, ¿ven? Es para lograr eso, así después le podemos hacer lo que sería el pelito de la oveja, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esto en cada vuelta. Y así por 5 vueltas. Esta sería la primera de las 5.
Nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Terminé de hacer las 5 vueltas por la hebra de atrás y así nos va a quedar el tejido con estas liñitas, ¿sí? Ese es el efecto que le da cuando trabajamos por la hebra de atrás del punto. Ahora vamos a trabajar en la vuelta que sigue de la misma manera, pero vamos a hacer disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer 3 puntos bajos por la hebra de atrás también y voy a marcar el primer punto. Ahora vamos al punto que sigue y hacemos el segundo, en el que sigue el tercero y ahora una disminución. Pero como estamos trabajando por la hebra de atrás, la vamos a hacer no de la manera tradicional, que sería la disminución invisible, así de esta manera, así no. Bueno, la vamos a hacer tomando la hebra de atrás, ahí, de un punto y traemos hebra, ¿sí? Ahora vamos al otro puntito por la hebra de atrás y traemos hebra y tenemos 3 hebritas. Voy a tomar bien ahí. Y ahora sacamos todas las hebritas juntas, ¿sí? De esa manera vamos a hacer la disminución. Ahora voy a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y volvemos a hacer una disminución de la misma forma, ¿sí? Voy a entrar, traigo hilo, entro en el que sigue por la hebra de atrás, traigo hilo, tomo y saco los 3, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 10 puntos hasta llegar al marcador. En esta vuelta vamos a tener un total de 30 puntos, ¿sí? Toda la vuelta va a ser el total de 30 puntos. Y continuamos hasta el marcador, haciendo un puntito en cada punto por la hebra de atrás. Y ya tenemos lista nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer 2 vueltas manteniendo la misma cantidad, que son 30 puntos, pero continuamos trabajando de la misma manera, por la hebra de atrás, ¿sí? Vamos a hacer un puntito en cada punto por la hebra de atrás por 2 vueltas. Entonces vamos a continuar y nos vemos cuando terminen sus 2 vueltitas. Terminé de hacer las 2 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Y ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos, continuamos por la hebra de atrás, como en todas las vueltas. Marcamos el primer punto y vamos a hacer el segundo punto y el tercer punto. Y ahora una disminución, de la misma forma como les mostré, tomamos hebra, entramos y tomamos hebra, sacamos las 3 juntas. Y así vamos a repetir por toda la vuelta, ¿sí? 3 puntos y una disminución. Vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer la última vuelta de disminución y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. Vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Ahora hacemos la disminución y como en todas las vueltas trabajamos por la hebra de atrás del punto. Tengo 2 puntos y ahora una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Y ahora voy a rellenar bien el cuerpito y las patitas. Yo para las patitas lo que hago es ayudarme con la tijera para meter bien en cada patita el relleno. Si tienen algún palito o algo que sea bastante largo, se pueden ayudar con eso para rellenar. Voy a ir agarrando un poquito de relleno para esta patita y con la tijera los voy a empujar, como les decía. Ahí está. Igualmente no relleno mucho yo las piezas pequeñas como los brazos o las piernas. Solamente un poquito. Ahí está. Ya cuando queda bastante durito, ya está. Y ahora en la otra patita, ¿sí?
Entonces voy a poner un poquito ahí y con la tijera lo voy llevando hacia la patita. Ahí está. Cuando vemos que ya queda bastante durito, ahí ya está. Y ahora vamos a rellenar el cuerpo. Ya con las patitas rellenas, ahora sí podemos rellenar el cuerpito. Ahí está. Y esto es a gusto, como a ustedes les quede mejor. A mí me gusta ponerle bastante acá entre las patitas para que figure como si fuera una pancita, digamos. Pero es a gusto. Si les gusta más blandito, le ponen menos. Y vayan siempre acomodando, porque el relleno también le da forma y le quita la forma a los muñequitos si lo ponemos mal. Entonces de a poquito voy poniendo un poco hacia los costados, un poco hacia adelante, ¿ven? Y ahí ya tiene una formita más redondita y acá tiene como una pequeña pancita, ¿sí? Y en la parte de atrás nos queda así, recto. Y ya tendríamos la primer parte del cuerpito lista. Ahora lo que nos quedaría es hacerle por estas hebritas otro tejido arriba para que forme la lanita de la oveja, ¿sí? Ahora voy a hacer acá un punto deslizado donde estaba el marcador, una cadenita y voy a dejar hebra larga para después coser, ¿sí? Entonces voy a cortar el hilito. Ahí está, cortamos y pasamos. Ahora vamos a trabajar sobre estas hebritas. Bueno, vamos a arrancar con la parte de la lanita sería, y vamos a buscar el inicio de estas líneas que se formaron, ¿sí? Yo acá tengo el inicio que sería acá en esta patita, ¿ven? Está la línea, da toda la vuelta, después viene hacia el otro lado y esto sigue girando, ¿sí? Va subiendo. Entonces ahí vamos a enganchar en la primera hebrita y vamos a tomar el mismo color. Yo lo voy a hacer con el mismo color, ahí está. Vamos a enganchar, pasamos y voy a hacer una cadenita, ¿sí? Hago una cadenita, así con el tejido mirando hacia abajo estoy tejiendo. Y en la hebrita que sigue, a ver, me voy a acercar un poquito. Ahí en la hebrita que sigue vamos a tomarla y voy a hacer un punto deslizado. Entonces paso y vamos a hacer un puntito deslizado, ahí está, una cadenita en esa misma hebra donde hicimos el punto deslizado, una cadenita y ahora vamos a la hebrita que sigue y voy escondiendo la hebrita de donde enganché el nuevo color para esconderla un poquito, ¿sí? Ahora hago un punto deslizado en esa otra hebrita, una cadena, nos vamos a la que sigue y hacemos lo mismo, un punto deslizado, una cadena. Vamos a la que sigue y hacemos lo mismo. Un punto deslizado, una cadena. Vamos a la que sigue y hacemos lo mismo. Un puntito deslizado, una cadena. Y así vamos a trabajar todo alrededor. Haciendo un puntito deslizado y una cadena, ¿sí? Entonces ahí hice en esa misma hebrita un punto deslizado, una cadena. Ahora nos vamos a la hebrita que sigue, ¿sí? Y hacemos un punto deslizado y una cadena en el mismo lugar, ¿sí? En cada hebrita vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Acá hacemos nuevamente un punto deslizado y una cadena. La que sigue, lo mismo. Un punto deslizado. Se me sale un hilito, ahí está, y una cadena. Y así vamos a ir todo alrededor, ¿sí? Por las hebritas que nos quedaron, que ahí se alcanzan a ver muy fácilmente. Vamos a ir trabajando por todas las vueltas, ¿sí? Y algo así nos va a quedar. Nos vemos al final de las vueltas. Terminé de hacer todas las vueltas, así quedó. Miren qué lindo que está este tejido. Y ahora acá tengo en el final el último punto deslizado y la cadenita, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar el hilo no tan largo para poder meterlo hacia adentro. Vamos a pasar la hebra, ahí está, ajustamos bien. Y ese hilito lo voy a pasar hacia adentro, ¿sí? Hacia el otro borde, que es acá donde después vamos a coser la cabeza, ¿sí?
Entonces algo así nos va a quedar. No, ahí no lo voy a meter porque no queda bien. Después lo meto hacia adentro con la aguja, ¿sí? Ahora vamos a hacerle los bracitos. Para los bracitos vamos a empezar en el color piel haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. Tengo 1, 2, ahí enganché mal el hilo, lo vuelvo a hacer. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo tirando de la hebra más corta y ahora vamos a hacer 7 vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos que son 7, ¿sí? En cada vuelta tenemos que tener los 7 puntitos. Marquen siempre su primer punto para no perderse. Y vamos a continuar hasta tener 7 vueltas más de un punto en cada punto. Con la primera, que sería el anillo mágico, tendríamos 8. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 7 vueltas, algo así nos tiene que quedar el bracito y donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos hebra larga para coserlo, ¿sí? Voy a cortar el hilo y lo pasamos. Ajustamos bien y ahora vamos a repetir otra pieza igual, yo acá tengo la otra, para después colocarlo en el cuerpito, ¿sí? Así nos va a quedar. Nos faltaría hacer ahora la cabecita y después las orejas. Para la cabecita voy a arrancar con el color celeste haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, cerramos el anillo. Y ahora a partir de la segunda vuelta vamos a trabajar igual que en el cuerpo, ¿sí? Vamos a trabajar por la hebrita de atrás del punto. Voy a entrar por el medio del punto y tomamos la hebra de atrás, ¿sí? Y lo que voy a hacer es un aumento en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ahí tengo un aumento, que son 2 puntos juntos, marco el primer punto y vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto, pero por la hebra de atrás, ¿ven? Tomamos por el medio del punto y nos vamos a la hebra de atrás y hacemos un aumento. Lo mismo en cada punto. Y vamos a terminar con un total de 12 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Pero vamos a trabajar en todas las vueltas por la hebra de atrás. Así que tomamos ahí la hebrita de atrás, hago el primer punto, lo marco. Ahora en el que sigue hacemos un aumento, en el que sigue un punto solo, en el que sigue un aumento y así por toda la vuelta, ¿sí? Un punto y un aumento. Vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto por la hebra de atrás, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos, ¿sí? Vamos a repetir la misma secuencia por toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Por la hebra de atrás hago el primer punto, lo marco, en el que sigue el segundo y en el que sigue el tercero. Ahora sí, en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al final vamos a tener un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Tengo el primer punto por la hebra de atrás, lo marco, hacemos en el que sigue el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y en el que sigue un aumento. Y de esta manera vamos a continuar y vamos a terminar la fila con 36 puntos. Nos vemos al final.
Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Seguimos por la hebra de atrás, todas las vueltas van a ser por la hebra de atrás. Marco el primer punto, hacemos en el que sigue el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 42 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y ahora vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 42 puntos por 3 vueltas. Pero continuamos por la hebra de atrás, ¿sí? No se olviden que estamos trabajando por la hebra de atrás. Entonces por 3 vueltitas vamos a mantener la misma cantidad de puntos por la hebra de atrás. Nos vemos al final. Terminé de hacer las vueltas y le agregué una vueltita más, así que en total serían 4. Yo les había dicho 3, pero vamos a hacer 4. Y acá estoy en el último puntito de la vuelta número 4, de las últimas que hicimos. Y ahora lo voy a cerrar con el nuevo color. Vamos a hacer el cambio de color. Voy a cortar este hilo, ahí está. Y voy a cerrar ese último punto con el nuevo color, que es el color piel. Ajustamos bien todos los hilos. Y la primera vuelta en el nuevo color la vamos a hacer por la hebra de atrás, ¿sí? Como veníamos trabajando. Entonces vamos a hacer una vueltita por la hebra de atrás. Y voy a ir escondiendo esos 2 hilitos. Ahí está. Los vamos llevando dentro del tejido para asegurarlo. Y de esta manera vamos a continuar todo alrededor haciendo un punto en cada punto por la hebra de atrás. Terminé la vuelta y ahora vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto manteniendo la misma cantidad, pero vamos a tomar el punto normal, ¿sí? Ya vamos a pasar por las 2 hebras. Entonces marco mi primer punto y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto por 5 vueltas, pero pasando el punto completo, ¿sí? Normal. De esta manera vamos a continuar. Terminé de hacer las 5 vueltas. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 5 puntos. Tengo el primero, lo marco. Por este escaloncito no se hagan problema porque después con el pelo no se va a ver mucho. Así que bueno, vamos a continuar. Son 5, tengo 2, 3, 4 y 5. Y ahora una disminución. Y de esta manera vamos a continuar por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos, ¿sí? 5 puntos y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Tengo el primer punto, lo marco, hacemos el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. Tengo 2, 3, marco el primer punto y una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vueltita. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y le vamos a colocar los ojitos de seguridad. Para eso voy a doblar la cabecita así, dejando acá el último punto hacia atrás, sería donde terminamos, lo dejamos atrás. ¿Ven? Ahí está el cambio de color. Bueno, lo vamos a doblar bien y más o menos en un costadito lo vamos a ubicar al primer ojito, dejando 4 líneas del color piel, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí lo ubiqué. Y ahora de separación vamos a dejar 6 puntos. 2, 4 y 6, ¿sí? Y ahí vamos a colocar el otro ojito por la misma línea. Dejamos, a ver, lo voy a acercar.
1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y en la línea de abajo ahí lo vamos a poner. Contamos de nuevo 2 y 4, ¿sí? Y ahí dejando 2, 4 y 6, uno más para allá, vamos a poner que queden a esa distancia y más o menos centradito uno en cada costado, ¿sí? Esto es a ojo, no tengo una explicación exacta para decirles lo puse a tal altura, pero bueno, algo así nos va a quedar. Y ahora le voy a poner la trabita, ¿sí? Le ponemos las trabitas de esta manera. Una vez que le ponemos las trabitas, vamos a rellenar la cabeza. De a poquito vamos a ir rellenando y dándole la forma, ¿sí? Voy a ir poniendo. Después, en la parte de arriba nos falta hacerle el mismo tejido que hicimos en el cuerpo, ¿sí? Entonces voy a terminar de rellenar. Ya terminé de rellenar, ahora vamos a continuar trabajando y voy a hacer en esta vuelta toda una vuelta de disminución, ¿sí? En total vamos a hacer 12. Marco la primera y vamos a continuar haciendo disminuciones. Uy, se me enganchan los hilitos. Acá sí vamos a hacer la disminución invisible porque no tenemos que hacerle la lanita. Así de esta manera vamos a continuar toda la vuelta. Terminé la vuelta y le hice un punto deslizado y una cadenita y dejé hebra un poquito larga para cerrar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en esta parte y vamos a buscar acá en el anillo mágico la primera hebrita, que sería esta, para hacerle el pelito, ¿sí? Voy a enganchar ahí, está medio complicado porque como es la primera está bien cerrada. Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de engancharla. Ahí está. Y vamos a tomar el color celeste nuevamente. Y vamos a trabajar de la misma manera que hicimos en el cuerpo. Voy a entrar y voy a hacer una cadenita. Hago una cadenita. Y en el punto que sigue, en la hebrita que sigue, digamos, ahí hacemos un punto deslizado. Un puntito deslizado. Se me salen los hilitos. Puede costar, pero de a poquito con paciencia lo van a lograr. Ahí está. Una cadenita ahí en el mismo donde hicimos el punto deslizado y en el punto que sigue un punto deslizado. Una cadenita y un punto deslizado, ¿sí? Si ustedes quieren hacer que los pelitos sean más grandes, en vez de hacer una cadenita, hacen 2 cadenitas o 3, ¿sí? Y en vez de dejar un punto de separación, dejan 2 puntos, ¿sí? Entonces hacemos un punto deslizado, una cadenita, en el que sigue un punto deslizado, una cadenita, en el que sigue un punto deslizado, una cadenita y así todo alrededor. Nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Ya le terminé el tejido de la cabecita, así quedó. Y acá en la parte de atrás le hice el último puntito deslizado, una cadena y corté la hebra un poquito larga para esconderla, ¿sí? Ahora después con la aguja la escondo hacia adentro. Y también avancé un poquito y le hice las orejitas, también las cosí bien en el centro de la cabeza. Y les voy a dictar el patrón de las orejitas. Vamos a hacer en el anillo mágico, vamos a colocar 8 puntos bajos, ¿sí? Un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta que sigue, que sería la número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 16 puntos en total. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta y vamos a terminar con 11 puntos en total. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta y vamos a terminar con 8 puntos. Y en la última vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Dejamos hebra larga para coser.
hacemos un puntito deslizado, una cadena, cortamos y ya después lo pueden coser en la cabecita. Y algo así nos va a quedar, ¿sí? Acá ahora lo que voy a hacer es cerrarle esta parte con el hilo que habíamos dejado y vamos a bordarle la naricita. Con un pedacito de hilo negro le vamos a bordar la nariz. Voy a entrar acá abajo de los ojos y vamos a dejar dos puntos de cada lado, ¿sí? Desde el ojo, 2 puntos y 2 puntos acá, ¿sí? Vamos a entrar. La pueden hacer como ustedes, como les guste más a la nariz. Yo la voy a hacer de esta forma. Voy a entrar acá. Y voy a 3 puntos en total voy a tomar, ¿sí? Entonces nos subimos hasta ahí en la esquina y volvemos a entrar acá en el medio y me voy a ir hacia abajo, ¿sí? Ahí está. Vamos a formar como una V corta. Y ahora voy a subir y voy a entrar de nuevo ahí. Voy a sacar el hilo hacia abajo. También le podemos hacer una ceja si quieren. Vamos a subir esto que quede bien en el centro. Ahí está. Y le podemos hacer unas cejitas, algo así. No sé si le voy a hacer. No me convence. Ahí, a ver. Me fui bien al borde y voy a bajar solamente un punto. Y acá vamos a hacer lo mismo. Solo para mostrarles cómo queda. No sé si se las voy a dejar. Porque a mí no me gustan mucho las cejitas. Más o menos en el medio del punto entramos y bajamos uno. Y ahora voy a salir hacia abajo. Y algo así nos van a quedar las cejitas. Entonces algo así nos va a quedar el bordado. Ahora voy a esconder esta hebrita azul que nos quedó acá. La voy a sacar por el anillo mágico y las voy a dejar ahí para después usarla para coser el llaverito, ¿sí? Me está costando un poquito, ahí está. Después aprovecho esa hebrita y vamos a acomodar un poquito para que no se note tanto el cambio de color. Esta hebrita la voy a dejar ahí para el llavero, ¿sí? Vamos a aprovecharla. Entonces ahora voy a cerrar esta parte de acá, como ustedes ya saben, tomando las hebras de afuera de los puntos y voy pasando con el hilo, ¿sí? Ya le cerré la parte de ahí abajo. Vamos a tirar bien fuerte del hilo una vez que los cerramos y voy a hacer un nudito para asegurar. Ahí está. Voy a hacer otro nudito más. Y ahora sí ya pierdo este hilo. Igualmente esta parte va a quedar hacia adentro cuando le cosamos el cuerpito, ¿sí? Ahí está. Y ahora le vamos a coser el cuerpito. El cuerpito tenía 2 hebras también. Esta la vamos a esconder hacia adentro y la que está acá en la última vuelta es la que vamos a usar para coser. Vamos a posicionar bien el cuerpito y la cabeza y lo vamos a coser ahí de esa manera, ¿sí? Vamos a ir tomando un punto del cuerpo y uno de la cabeza. Les muestro cuando ya lo tenga todo cosido. Ya avancé un poquito con la costura del cuerpo y les voy a mostrar cómo estoy haciendo. Voy tomando el borde acá del cuerpo y un punto de la cabeza, ¿sí? Ahí pasamos. Vamos ajustando bien cada puntada, tomamos el cuerpo nuevamente y una hebrita de la cabeza. Ajustamos bien, tomamos el cuerpo y una hebra de la cabeza. Y así de esta manera lo vamos a ir cosiendo. Ya le cosí el cuerpito, así quedó. Y ahora le vamos a poner los bracitos, ¿sí? Vamos a tomar nuestros bracitos, los vamos a poner bien al costado, así.
Y vamos a ir tomando un puntito del cuerpo y uno del brazo. Ahí entre medio de las dos filas estas del pelito vamos a encontrar los puntos y los vamos a tomar. Ahí está. Ahora pasamos por el brazo completo, así. Pasamos. Ahora vamos al punto que sigue. Uy, se me salió la aguja. Bueno, tenemos que pasar así. Volvemos a pasar por el brazo hasta que no tenga más puntos para coser. Y así nos van a quedar los bracitos. Ya le cosí los bracitos, así quedó. Ahora le voy a poner el llaverito. Yo acá tengo este que tiene una pequeña cadenita. Y con el hilo que había dejado voy a pasar acá arriba. Y voy a hacer una costura, ¿sí? Voy a aprovechar estos puntitos que son así levantados para coserlo. Voy a tomar ahí un punto. Voy a tratar, ahí está. Ajustamos bien el hilo para que no nos quede después flojo el llavero. Voy a volver hacia atrás, ahí está. Y voy a pasar nuevamente por el llaverito para que quede bien asegurado. Ahí vamos a pasar varias veces, todas las veces que queramos. Una vez que ya está de pasadas, vamos a hacer un nudito. Voy a pasar hacia adelante para que me quede más cómodo. Ahí está. Y acá en la parte de abajo, entre los puntos, voy a hacer un nudito. Ahí está. Y si quieren pueden hacer otro nudito más por las dudas. Yo simplemente voy a esconder el hilito ahí. Y ahora sí lo llevamos hacia adentro. Ahí está. Vamos a cortar. Y ahí ya nos quedó el llaverito puesto. Y el último detallito que le voy a hacer es ponerle un poquito de rubor. Yo tengo este, uy, no lo puedo abrir. Ahí está. Y con un pincelito le voy a poner un poquito. Voy a tomar así. Poner en la nariz. Bien, ahí le ponemos todo el ruborcito. Y en las mejillas. Y también si quieren le pueden hacer una liñita con hilo blanco para darle un poquito más de luz al ojo. Pero todos esos detalles son opcionales. Y así quedó lista nuestra ovejita o corderito. Y le hice al final las liñitas en blanco y miren cómo cambia la mirada. Queda mucho más tierno, la verdad es que me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Recuerden que me encuentran en Instagram como Pris Crochet. Ahí pueden etiquetarme en sus fotos o pueden enviármelas en un mensaje. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Y los que no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Espero que se encuentren muy bien. Y hasta la próxima. Chao.